venía meditando en estos días, y es acerca de la confianza en Dios. Cuando suceden cosas que están fuera de nuestro programa, cuando suceden cosas que no resultan como nosotros queremos, cuando vienen las adversidades, cuando vienen las pérdidas, es muy fácil perder la confianza en Dios. Pensamos a veces que Dios quizás se ha olvidado de nosotros, que Dios no nos escucha o que no somos tan importantes para Él. Y venía pensando en la palabra del salmista, en el Salmo 91, que quiero compartir con ustedes esta mañana. El Salmo 91 no tiene un título, no tiene un nombre de autor, como otros salmos. Ustedes saben que los salmos, la mayoría de los salmos fueron escritos por el rey David. También hay salmos escritos por músicos que formaban parte de la banda de músicos del rey David. El rey David tenía alrededor de más de 1000 músicos y cantantes, y habían algunos músicos principales. Pero este Salmo 91 parece ser escrito antes. Quizás el rey David se inspiró en este salmo antes de escribir los salmos que escribió. Y habla acerca de la confianza que nosotros debemos tener en Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas que tenemos que pasar muchas veces. No sé cuántas pruebas habrá pasado usted en este tiempo. Quizás pérdidas, quizás cosas que le han angustiado su corazón, quizás enfermedad, alguna herida, alguna pérdida de un ser querido o de algún bien que usted ha tenido. Pero en la vida nos toca pasar por esos valles, a veces de sombra, de muerte. Justamente ahí es donde es probada nuestra confianza en Dios. Cuando todas las cosas van bien, claro que es fácil y decimos confiamos en nuestro Señor. Pero, ¿qué sucede cuando las cosas no salen como uno espera? Dice el Salmo 91, el verso 1 así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Acá hace referencia al Altísimo. Cuando yo pienso en Altísimo, pienso en algo inalcanzable. Y fíjense que la raza humana siempre ha tratado de llegar a lo más alto. Ya desde la historia del principio de la humanidad, ya en la Torre de Babel, el hombre trató de alcanzar a Dios haciendo un edificio tan alto que llegue hasta las nubes y de esa manera poder alcanzar la primera estatura de Dios. Hoy en día el ser humano trata de alcanzar las alturas donde más pueda llegar mediante las naves espaciales, llegando a la Luna, mediante los satélites o las naves que han podido alcanzar Marte, poder fotografiar ese planeta, y está tratando de alcanzar siempre lo más alto. Si ustedes ven las ciudades, cuando viajamos en otros países, nos admiramos de los edificios tan altos, que a veces uno mira para arriba y parece como que se va a caer porque tiene que elevar tanto la mirada que parece que uno se quiere caer de espalda. Y la punta apenas se ve, a veces la punta no se ve porque pasa las nubes. Y esto nos habla de que nuestra necesidad de llegar a las alturas, de poder controlar en las alturas todo lo que sucede abajo. Cuando uno sube al cerro, a veces a mí me gusta subir al Cerro San Bernardo, se ve toda la ciudad es alta, y a veces cuando uno tiene un momento de tranquilidad también poder orar en esa altura es tan lindo. Jesús mismo subía a los montes altos para orar. Y desde ahí veía toda la ciudad, veía la ciudad de Jerusalén. Y dice también en la Escritura que él lloró por Jerusalén. Oh Jerusalén, cómo quise yo abrigarte así como la gallina abriga sus pollitos, pero no quisiste. Y Jesús lloró.
mirando desde la altura. Y esto del Altísimo es uno de los nombres de Dios. Uno de los nombres importantes de Dios, porque acá en este salmo hace referencia a varios nombres de Dios. El Altísimo, que habla acá, es el nombre en hebreo Elyon, justamente aquel que sobrepasa todas las cosas, sobrepasa todo entendimiento, aquel al que no podemos alcanzar si Él no nos alcanza. Si Él nos extiende su mano, nosotros no podemos llegar a Él, porque es el Altísimo, el Omnipotente, ¿no? Y entonces, el que habita al abrigo del Altísimo. Todos aquellos que creemos y hemos confesado nuestra fe ante el Señor, podemos tener nuestra confianza en ese Altísimo que supera todas nuestras dificultades. Y cuando usted esté pasando por alguna dificultad, lo que debe hacer es elevarse por sobre las dificultades. Porque las dificultades están aquí abajo, ¿no? Pero cuando uno sube arriba, y acá abajo uno las ve, los problemas grandes, a veces difíciles de resolver, pero cuando uno sube de la altura uno ve tan chiquitito todo y dice, pensar que ahí en ese puntito vivo yo, en esa ciudad ahí trabajo yo, y desde acá se ve tan pequeñito. No sé si a usted le ha tocado en los viajes que sube, viaja o vuela en avión, ver las ciudades cómo se ven de pequeñitas y los autitos casi más pequeñitos que las hormiguitas. Y uno dice, pensar que en ese punto ahí viven miles de personas. Pero uno lo ve desde otra perspectiva. Entonces, el Altísimo. Nunca debemos olvidar que Dios, nuestro Señor, es el Altísimo. A Él siempre podemos acudir en respuesta a nuestras preguntas, en respuesta a una solución, aunque parezca que todo se derrumba, aunque parezca que todo va mal. Y de hecho, Dios muchas veces permite que nuestra fe sea probada. ¿Para qué necesitamos probar nuestra fe? Lo necesitamos para ser aprobados por Dios. Si nosotros decimos que somos creyentes, que confiamos en Dios, pero al ser probados no aprobamos, es como aquel estudiante que dice, sí, sé la lección, yo la conozco, estudié, hice los resúmenes, pero resulta que va al examen y no sabe nada, y no puede aprobar. Una cosa es decir y otra cosa es hacer o aprobar. Nosotros los cristianos debemos ser probados y aprobados en nuestra fe. No reprobados, sino aprobados en nuestra fe. Y eso se prueba mediante la dificultad, mediante el fuego. Al igual que los metales preciosos, al igual que el oro se prueba con el fuego, se prueba con la adversidad. Para probar el oro, lo dije alguna vez, se pone una gotita de ácido sulfúrico. Y si el ácido lo come al metal, entonces no es oro. Si lo carcome, no es oro. Es una mezcla quizás de oro o es otro metal. Puede ser que nuestra vida sea así, aparentemente como el oro, pero al ser probado se desintegra. Nosotros necesitamos ser aprobados y probados por Dios para que realmente el poder de Dios y la fe de Dios se vea en nuestra vida, brille en nuestro corazón. Y ahí vamos recién por el verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí usa otro nombre el salmista, omnipotente, quiere decir todopoderoso. Y ese nombre en hebreo es Shaddai. El primero era el Yon, el Altísimo, y el segundo nombre que usa es el Shaddai o Shaddai, que quiere decir todopoderoso, el que todo lo puede. Seguimos leyendo. Antes de leer el verso 2, quiero hacer una distinción. Acá en el primer versículo está hablando como en
Está hablando en primera persona, pero refiriéndose a la tercera persona. Decimos yo, primera persona, tú, segunda persona, él, tercera persona. Y acá el que escribe dice el que habita, aquel que habita, él, aquel que habita en tercera persona. Está dando como una referencia de una ley eterna, de un principio eterno. Aquel que habita, esa persona que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, ¿cómo será? ¿Será que Dios tiene sombra? Bueno, en la traducción acá se refiere más bien a la proyección de Dios. Ustedes ven que la sombra es como una proyección del objeto que provoca esa sombra ante una luz. Pero acá en este versículo la traducción es el que habita al abrigo del Altísimo, bajo la cobertura del Altísimo, morará bajo la proyección de Dios. Proyección de Dios es cuando Dios alcanza nuestra vida. Dios nos alcanza con su misericordia, con la fe que Él nos proporciona, porque ni siquiera la fe es nuestra, sino es un don de Dios. Dios nos alcanza a nosotros con podríamos decir, con su luz, con sus rayos, la proyección de Dios en nuestra vida, el reflejo de Dios en tu vida. A eso se refiere con la sombra del Omnipotente, aquel que todo lo puede. Si tú tienes la proyección de Dios en tu vida, la proyección del Omnipotente en tu vida, entonces todas las cosas son posibles. Porque lo mismo que tiene Dios se proyecta en tu vida. Amén. Diré yo a Jehová, y aquí hace un cambio de tiempo o de persona. Y ahora el salmista está diciendo, ¿qué de mí? ¿Qué voy a hacer yo ante la adversidad? Una cosa es lo que le puede suceder a aquel, a él, a aquella persona. Y ahora, ¿qué de usted? ¿Qué de mí? ¿Cuál es su confesión de fe ante la adversidad? ¿Qué diré yo ante la adversidad? ¿Qué dirás tú ante la adversidad? Y el salmista dice, diré yo a Jehová. Yo diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío. ¿Será que antes había castillos? No, pero había fortalezas. En el tiempo de David todavía los castillos vienen mucho después. Estos castillos de la época medieval, ¿no? Pero sí habían fortalezas. Eran ciudades que estaban protegidas por grandes muros impenetrables. Y allí la gente se sentía segura. Y todos esos términos en realidad son términos de un guerrero, de aquel que sale a la batalla a pelear. Nos habla de fortaleza, nos habla de escudo, nos habla más adelante de las lanzas, de los dardos del enemigo. Es un guerrero que está proclamando la confianza en Dios. Qué importante esa confianza en Dios. Diré yo a Jehová, ¿qué dice usted ante la adversidad? Esperanza mía y castillo mío. Mi Dios en quien confiaré. Y ahora vuelve otra vez a la primera persona refiriéndose a la segunda persona, a ti. Habla, Él te librará, dice, del lazo del cazador y de la peste destructora. Aquí lazo quiere decir trampa. ¿Cuántas veces nosotros no caemos en trampas? Cosas que parecen ser buenas, que parecen ser beneficiosas para nuestra vida, pero son trampas. A veces trampas que nos tienden personas que no nos quieren para hacernos caer o para perjudicarnos. La trampa del enemigo está siempre ahí. A veces miro esos programas de documentales como la gente que vive en el norte de los Estados Unidos, Canadá, sobreviven poniendo trampas en los bosques. Y yo digo, ¿cómo puede? Yo sé que las personas tienen que alimentarse y tienen que comer, ese es su medio de vida.
Pero la trampa es una forma muy cruel de cazar. Esas trampas que el animal va caminando tranquilamente, buscando sus frutitas por el bosque, buscando los pastos verdes, y de repente pisa en un lugar que cree que es seguro y se cierra una mordaza que le aprieta, le clava los dientes en su pierna, de tal manera que no puede salir. Y allí queda ese animalito por horas, quizás desangrando, sufriendo, hasta morir. Es muy cruel la trampa. Y el enemigo a veces nos tiende trampas de cosas que parecen que son buenas, pero que nos atrapan y nos hacen sufrir, agonizar, hasta que nuestra fe va muriendo y se apaga. El otro día hablaba con un señor que me comentaba de alguien que había estado en el ministerio, en otra denominación, un joven que había estudiado en el seminario, que había estado al frente de una congregación, y algo pasó en su vida, no sé qué, pero esta persona perdió la fe. Entró en una duda en su corazón y entró en una crisis, lo que se llama la crisis de fe. ¿Qué es eso? Es decir, ¿dónde estás, Dios? Parece que Dios no contesta, parece que Dios no me oye, parece que Dios no existe. Y esa es la trampa del enemigo. Una trampa que te agarra y que no te deja salir. Pero dice la Escritura, por eso dice, la esperanza mía está en el Señor. Dios me librará. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Este lazo, a veces en otras traducciones dice de la red del cazador, que eran aquellos que cazaban aves, hacían una red y cuando venía el ave volando también tiraban su red y atrapaban esa ave, los cazadores de aves. Y entonces también son figuras que nos explican de que cómo a veces un cristiano puede ir volando tranquilamente con sus alas y de repente se topó con una red y cayó al piso. Pero dice que el Señor nos librará de esa red. ¿A dónde está tu confianza? Él nos librará de la red del cazador y de la peste destructora. La peste es un sinónimo de enfermedad, de destrucción. Y quiero decirles que a veces la peste viene por error, por nuestros propios errores. A veces nosotros cometemos errores que provocan esa peste, ¿no? Y leemos eso, si usted quiere, anótelo, lo lee después en su casa, 2 de Samuel capítulo 24, como el mismo salmista, aquel que escribió los salmos, no sabemos si escribió posiblemente lo haya escrito, el Salmo 91, pero no dice acá en los originales de quién fue el autor del Salmo. Posiblemente fue el rey David, el mismo rey David. Cuando él desobedeció a Dios, resulta que David se puso a hacer un censo del pueblo de Israel y Dios no había aprobado eso. Él lo hizo igual, él desobedeció a Dios. Y Dios mandó una calamidad sobre el pueblo, una peste. Usted puede leerlo en su casa, es muy interesante porque Dios dice, le da para elegir tres cosas: que el mal venga sobre ti, que venga una peste, que mate a gran parte de tu ejército, y otra calamidad más. Pero eso fue ¿por qué sucedió eso? No es que Dios a veces nos protege y Dios siempre nos cuida, bueno, pero debemos cuidar de ser obedientes a Él. Muchas veces los errores, las cosas, las calamidades, las pestes de nuestra vida vienen por nuestra propia desobediencia. Porque no nos acordamos de Dios, porque no obedecemos a Dios en su palabra. Y entonces
cuando nosotros leemos este salmo y decimos, bueno, es verdad lo que dice acá, pero también debemos reconocer que aquí hay una íntima relación. El que está diciendo, confesando este salmista, está diciendo, yo diré a Jehová, Él es mi esperanza y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Está hablando de una relación íntima con Dios, de una relación cercana, de poder darle a Dios lo que es de Dios, de no andar desobedeciéndole, ni haciendo las cosas que a Él no le agradan, tampoco incumpliendo con los mandatos del Señor. Es como que uno diría, bueno, yo tengo un seguro, y yo confío en el seguro, pero yo me olvidé de pagar las cuotas. Y entonces cuando me chocan el auto voy, no, yo quiero porque yo tengo mi seguro y yo quiero que el seguro me pague las cuotas, me pague el arreglo, ¿no? Y me ayude. Y dice, ¿pero usted pagó las cuotas? No, usted debe desde el año pasado, no ha pagado. Ay, ¿cómo? Yo pensé que estaba pagando. No, señor, usted ya se cayó su seguro, usted no figura aquí. Lo mismo nos pasa a veces con Dios. Nosotros esperamos mucho de Dios, pero no cumplimos con Él como deberíamos hacerlo. Por eso, aún Dios, en nuestra flaqueza, en nuestro incumplimiento, Dios es misericordioso. Y Él nos guarda de muchas cosas, no nos da todo el mal que deberíamos tener. Pero debemos recordar que para que las promesas se cumplan en nuestra vida, debemos nosotros también agradarle al Señor y tener una relación íntima con Él. A pesar de eso, podemos tener adversidades. No dice la Biblia que no vamos a tener problemas en este mundo. En este mundo dice tendrán muchos problemas, muchas adversidades, pero no deben temer porque yo he vencido al mundo y a sus adversidades. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, y con sus plumas te cubrirá. Yo pienso cuando leo esto de las plumas, digo, qué hermoso ejemplo, porque las plumas es algo tan delicado y tan suave. Y nos habla del abrigo del Señor, nos habla del calor que nos da el Espíritu Santo y de la protección del Espíritu Santo. Y aunque nosotros pensemos que las plumas son vulnerables o son frágiles, como podemos ver una pluma, ¿no? Pero nos habla de la protección amorosa del Señor. Debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Aquí habla del escudo y de la adarga. La adarga es un escudo que se usaba en la antigüedad antes que existiera la pólvora, un escudo hecho de cuero y tenía la forma oval o de acorazonada. Y eso servía de defensa contra los dardos, las flechas, a veces las espadas, ¿no? Era lo que llevaba el soldado, la adarga. A eso se refiere. Entonces dice, escudo y adarga es su verdad. Ahora, la verdad es algo interesante, porque no se trata de la verdad nuestra. Nosotros a veces acomodamos la verdad a nuestro beneficio. Acá no se trata de nuestra verdad, sino se trata de la verdad irrefutable, perfecta de Dios. De cuál es la verdad de Él, no mi verdad. Porque la verdad de Dios es una verdad correcta, es justa, es perfecta. Nuestra verdad a veces puede variar y puede tener sus aristas y puede ser muchas veces injusta. A veces injusta con nosotros o a veces injusta con los demás. Pero la verdad de Dios es perfecta. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Pilato le preguntó a Jesús, ¿no? ¿Y qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? La verdad de Dios es que Él
es el Todopoderoso, el Altísimo, el que nos creó a nosotros, el que nos hizo a su imagen y semejanza, el que nos hizo perfectos. Y la verdad es que nosotros nos descarriamos de nuestro camino. Nosotros le dimos la espalda a Dios, nosotros nos alejamos de Él como ovejas que no tienen pastor, cada cual por su camino. Mas Él llevó todas nuestras maldades, todas nuestras heridas, nuestras enfermedades, en alguien, en el Cordero, en el único, unigénito Cordero, el Hijo de Dios, Jesucristo, para que tengamos vida, para que volvamos a vivir, para que tengamos otra vez comunión con Dios. Esa es la verdad absoluta de Dios. Cuando nosotros entendemos y conocemos esa verdad, entonces somos libres. Antes, cuando no la entendemos o si no la conocemos, no podemos ser libres, vivimos de acuerdo a nuestra verdad. Pero cuando conocemos la verdad de Dios, somos libres. Nuestra alma se libera, nuestro espíritu se libera. Entendemos qué hacemos aquí en este mundo y por qué hemos venido, de dónde venimos, de una creación perfecta, pero también una raza caída, y que hay un Salvador, hay una salida para nuestros problemas, para nuestra enfermedad. Él nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora. La peste, volviendo un poquito atrás, tiene que ver con esas enfermedades incurables. En la antigüedad, la enfermedad incurable era, ¿qué cosa? La lepra. Y la lepra asemeja al pecado en nuestra vida. Digamos, el sinónimo o la semejanza de la lepra en la palabra es el pecado. Es el pecado que a veces no nos damos cuenta que nos va carcomiendo, nos va quitando nuestra vida, nuestros miembros, sin darnos cuenta. Porque la lepra es una enfermedad así, que la persona no siente dolor, entonces se infecta, puede ser el dedo, alguna parte, algún miembro, y como no siente, pierde la sensibilidad, entonces se va cayendo de a pedazos, se va pudriendo y la persona no se da cuenta. Entonces, el dolor es algo beneficioso, porque nos hace dar cuenta que algo está mal, que algo nos está pasando. Y por eso cuando algo nos duele, debemos acudir a Dios y pedirle que Él nos sane, que Él nos quite esa plaga para que seamos sanados. Dice entonces que con sus plumas nos cubrirá, debajo de sus alas estaremos seguros. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te tocará. La confianza en Dios. Vuelvo otra vez a lo mismo. Usted puede ser un buen cristiano, pero como cristianos somos vulnerables a la pérdida de fe cuando nos toca vivir momentos difíciles, cuando no entendemos por qué suceden las cosas. Y entonces es cuando debes decir: mi confianza está en el Señor, pase lo que pase. Mi confianza está en el Señor. Y a veces uno se preocupa, ¿no? Y dice, no sé cómo va a ser el futuro. Quizás algunos pensarán, bueno, yo quisiera tener una seguridad en el futuro, un trabajo, un sueldo, algo que me garantice mi bienestar. Pero tu confianza no debe estar en eso. Como lo más que confías. Tu confianza debe estar en el Señor. Si tú confías en el Señor, puedes estar seguro de que nada te faltará. No importa si tienes trabajo o no tienes trabajo, si tienes herencia o si tienes casa o no tienes casa, nada te faltará. Ni para comer, ni para vestir, ni para andar, ni para ser feliz. Nada te faltará. Tu confianza en el Señor es determinante
para ser feliz en esta vida. Y por eso en el Salmo nos alienta a nosotros a confiar en el Señor. Aunque dice, caerán 1000 a tu lado, 10.000, mas a ti no te llegará. Y también nos promete que vamos a ver la justicia de Dios, aquellos que son malvados, que son injustos. También dice que Dios hará justicia con ellos. Verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, el verso 9, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y sobre el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Hasta ahí nomás voy a seguir. Hoy vamos a hacer una oración de fe, de confianza en el Señor. Si por algún motivo has dejado que la duda entre en tu corazón, hoy es el momento de confesar tu confianza en Dios. De volver a decirle a Dios, Señor, mi confianza está en ti. No importa lo que pase, yo sigo confiando en ti. Sigo esperando tu respuesta. Sigo creyendo que estás a mi lado en todo momento. Sigo creyendo que eres mi proveedor, mi sustento, mi roca, mi castillo, mi fortaleza. Eres mi Señor y mi Dios. Esa actitud de fe en tu vida cambiará el rumbo de tu vida, cambiará los resultados de la vida, de las cosas que enfrentes, de las adversidades. Y es necesario que creas y tengas fe en el Señor para que también le puedas agradar a Él. Te invito, que se pongan de pie y vamos a orar al Señor. Yo te invito a que hagas esta oración juntamente conmigo, diciéndole al Señor: Padre del cielo, repita conmigo si desea. Padre del cielo, Dios altísimo, omnipotente, todopoderoso, Jehová de los ejércitos, yo declaro en mi vida que tú eres mi Señor, en quien yo confío, que tú eres mi fortaleza, que tú eres mi auxilio en la dificultad. ¿En quién confiaré? Yo declaro hoy, Señor, que tú eres el que me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Yo declaro en este día, Señor, que con tus plumas me cubrirás y debajo de tus alas yo estaré seguro. Que tu verdad es mi escudo, tu verdad, Señor, y no la mía. Tu verdad que es perfecta, tu voluntad que es perfecta para mi vida. Adarga es a mi vida tu verdad. Gracias, Señor, porque no temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni mortandad que en medio del día destruya. Gracias, Señor, porque tu palabra se cumple y es verdadera. Aun cuando caigan a mi lado 1000 y 10.000, a mi diestra, a mí no me tocará. Gracias por tu promesa, Señor. Yo lo declaro hoy en fe y me propongo, tomo la decisión de creer en ti, de esperar en ti, confiando siempre
que tú eres mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 El Señor les bendiga. En este tiempo necesitamos fortalecer nuestra fe en el Señor.